Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Lila Coronado, pero también me conocen como Miss Cali en mi performance como artista de artes escénicas. En cuanto a temas de pronombres y demás, pues la verdad me considero una persona no binaria. Yo soy de Paipa, Boyacá, pero viví muchos años por fuera, sobre todo en lo que fue Bogotá y Medellín. Y me desligué mucho de lo que estaba sucediendo en Boyacá realmente. Volver a Boyacá y volver a Paipa fue conectar otra vez como con un montón de situaciones, con mis raíces, con lo que estaba sucediendo en Boyacá, encontrarme con que pues había un movimiento muy especial que yo siempre he estado como muy activa, que son los movimientos feministas, y desde allí ya me empecé a conectar como con las chicas, la movida en Duitama, Sogamoso, en Tunja. Y pues actualmente Miss Cali está un poco pasmada, un poco pausadita, pero pues porque actualmente trabajo como referente municipal de población diversa sexual de la Alcaldía Municipal de Paipa. Trabajo con políticas públicas, estamos formulando la política pública en identidad de género y diversidad sexual del municipio, y pues eso ha sido como un reto impresionante para nosotros, primero como territorio y segundo como reconocimiento de una identidad y de unas orientaciones sexuales que pues en el territorio de Boyacá siempre han estado en el anonimato, en la total invisibilización, en la violencia continua y constante, ya que pues es un sector poblacional el cual hasta ahora está tomando como fuerza en nuestro departamento, y hasta ahora estamos viendo como los grandes activismos de las personas diversas sexuales, pero más que eso hasta ahora se le está dando como el reconocimiento a estas personas, a las lesbianas, a los gays, a las personas bisexuales, a las personas transgénero, las cuales pues antes siempre eran vistas de una manera no muy agradable en nuestros territorios. Bueno, llevo más o menos 8 años haciendo performance. Primero inicié siendo como sumisa. Yo trabajo como dominatriz en las artes escenas del BDSM, y desde allí empecé a construir como un personaje, un rol también. Al inicio me sentía como un poco no flexible entre los roles del BDSM, por lo que siempre era muy sumisa y mi performance era hacia estados de sumisión. Después hice una transición muy linda, que fue darme cuenta que soy una persona switch, que le gusta también ser dominada y dominar. Y en medio de ese camino se creó un personaje muy hermoso, que es como un alter ego que tengo, que es por quienes me conocen en redes sociales, que es Miss Cali. Miss Cali es una muñequita fetish. Ella es multifacética, camaleónica, le encantan los juegos, es muy activa dentro de su rol, y a base de ella construí pues una escena bastante especial en Bogotá principalmente y en Medellín, que es donde más se mueven como todos los entornos de las fiestas eróticas, el BDSM, el fetichismo y demás. Y allí pues pude como materializar a esta muñequita, la cual me ha permitido poder estar en muchísimos lugares. Ella es muy deseada y le gusta mucho a las personas, quizás por su picante, por su travesura, pero también porque es muy seria a la hora de sesionar, le gusta el dolor, pero pues también le gustan los juegos de rol. Y a partir de ello pues empecé a conocer como muchas otras personas que también trabajan en el BDSM y en las artes escénicas, ya como una propuesta un poco más materializada. Y bueno, pues hay muchos caminos que uno tiene como artista, como persona que ha desarrollado un personaje. Siento que es importante siempre buscar una balanza en lo que haces, y si la vida no te da limones, tú te buscas cómo encontrar esa linda limonada, y desde allí pues siempre he estado como en ese tránsito de ahora ser una persona pública, defensora de derechos humanos, líder, activista social en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las personas diversas sexuales, y al mismo tiempo sigo siendo una persona que baila, performa, va a eventos, sesiona y hace como todas estas cosas que están en una alternativa sexual completamente ajena a la realidad de muchas personas, pero pues de eso se trata, siempre construirse. Y bueno. Bueno, pues primero queremos como agradecerte por haber accedido como a este llamado que nosotras hacemos. También escuchando como tu historia, me parece
muy chévere ver que existimos como varias personas que también estamos como tratando de encontrarnos, como de seguir un camino que es como diferente a la norma dentro de un territorio, como lo hablábamos, muy conservador, como es Boyacá. y con unas raíces profundamente colonialistas. Bueno, es como muy interesante escuchar también tu historia y el proceso que has llevado, y que siempre podemos como ver cómo estos caminos se encuentran dentro de una lucha contra los fundamentalismos, ¿no? Como que siempre podemos enmarcarlo dentro de ese aspecto. Por eso pues queremos preguntarte si antes pues habías escuchado acerca de los fundamentalismos, qué opinas al respecto, cómo piensas que los fundamentalismos atraviesan como nuestras maneras de relacionarnos en la cultura, en la política, en la religión. Bueno, la palabra de fundamentalismo yo la conocí hace 5 años, cuando fui a mi primer foro feminista. No conocía como tal el concepto y siento que solo quienes profundizamos en ciertas cosas, por eso a veces hablamos de la ignorancia, ¿sí? Básicamente que muchas personas ignoran muchas cosas que deberían ser pilares de educación, básicamente. Y entre esos está la palabra del fundamentalismo. Muchas personas lo confunden como con temas alternos, pero básicamente en el entorno feminista sí conozco el concepto y siento que es la base de todo. Es la base de la resistencia, es la base de las luchas y es la base de la motivación que tenemos muchas personas, muchas como yo, los cuales estamos en una disyuntiva, en una contracultura, pero en una notoria insatisfacción, ¿sí?, acerca de los fundamentalismos. Entonces siento que esta parte nos toca muchísimo a quienes todo el tiempo hemos estado en contra de los fundamentalismos. Y yo me he sentido como muy cercana a esta palabra, ya que desde mis primeras experiencias en cuanto a mi identidad de género y mi orientación sexual fueron de las primeras cosas que más afectaron el hecho de cómo yo me percibía. Primero, verme como una mujer cisgénero heterosexual, y de ahí para allá romper como con esas formas de relacionarse, porque no soy una mujer cisgénero, no soy una persona heterosexual, pero básicamente que desde los fundamentalismos es lo que a todos nos implantan, ¿sí? Naces con una asignación biológica y ya tienes de ahí para allá un montón de estereotipos, roles que haces a partir de una asignación biológica, que básicamente un órgano reproductor no define a nadie, ni siquiera la forma en cómo él se expresa, ni siquiera en la forma como él siente o ella siente. Pero básicamente la sociedad ha construido a los hombres y a las mujeres a partir de los fundamentalismos de su asignación biológica. Naces con un pene, naces con una vagina y de ahí para allá ya tienes como toda una carta de presentación, ¿cierto?, que nos hacen sentirnos muy incómodos porque no todos estamos en una misma línea de tener la casa, la familia, el esposo, los hijos, estos trabajos normativos, ¿cierto? Entonces, desde allí los fundamentalismos siento que son el hincapié y como esa gran roca que no permite avanzar a muchas personas debido a que estos estigmas y estos bloqueos no hacen a nadie felices. Yo siento que muchas de las cosas que ya has hablado como que se conectan con las otras preguntas, como de enfocarnos pues en los fundamentalismos en un territorio como Boyacá, y lo conecto mucho como también con mi experiencia personal y creo que la experiencia de muchas de mis compañeras dentro de la colectiva, que cuestionamos mucho también esa idea como de Boyacá como un lugar tranquilo en Colombia, ¿no? Como que siento que es una visión que muchas personas también llegan a tener, ¿no? Y bueno, como ahora yendo un poquito más hacia tu trabajo, como haciendo performance, haciendo activismo, cuéntanos un poco cuál ha sido como esa influencia de los fundamentalismos en tu Bueno, la trabajo. influencia más importante fue que si no existieran los fundamentalismos, yo no hubiese tenido tanta fuerza o tanta motivación para hacer lo que hago. Básicamente que muchas personas me dicen que lo que hago se requiere ser muy auténtico, tener mucha personalidad, mucho carácter, ¿cierto? Yo lo agradezco, sus comentarios que son válidos y hermosos,
pero básicamente me hacen sentir triste porque cuando las personas se acercan a decirme a mí de te admiro, pero me das como envidia, quisiera ser como tú, quisiera tener más expresión a la hora de la parte corpórea o entender mi sexualidad y demás, eso me hace sentir triste, pero es la motivación más grande a la hora de que por medio de mi performance puedo empoderar a otros. A través de Miss Cali, ella hace que las otras personas o los otros se sientan identificadas con ella y básicamente que eso ha sido como el motor más grande del cómo desde mi activismo, que ha sido desde la calle, básicamente, desde las colectivas, desde los grupos. Yo al inicio era muy punkera, muy metalera, lo sigo siendo, muy rockera, me gusta la música electrónica y desde allí me he dado cuenta que ese ha sido como la fuerza más grande en toda la escena en la que yo me he podido desarrollar, porque todos tenemos como ese mismo pensamiento, así no lo tengamos claro, que todos estamos en contra de los fundamentalismos o estamos en contra de cambiar esas visiones de los fundamentalismos que no impregnen tanto a la hora de educar a los niños, niñas y adolescentes. Me llama mucho la atención como lo que mencionas acerca de cómo has logrado ser transformadora como del medio en el que te mueves, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas acerca del dolor, como incluso el dolor propio y también el dolor que puede sentir otra persona como al verse confrontada contigo, ¿no? Como esta persona que desarrolla mucho más su libertad, su autonomía y yo quisiera ser como ella, como cuestionar esas partes como de sí mismo, me parece muy interesante como observar esas estrategias y por eso como la siguiente pregunta va en ese camino como de ¿qué estrategias has desarrollado tú como persona en la lucha contra los fundamentalismos? Y también, ya que pues tu trabajo está enfocado en el arte, pues ¿cómo piensas que el arte es transformado desde esos fundamentalismos? Bueno, estrategias, primero, la construcción de mi personaje. Mi personaje tiene estrategias bastante especiales, que ella no solo está en un escenario, sino que también me he permitido tener como lugares de talleres de escucha y de... Hay un lema muy lindo dentro de esto y es que es nuestro cuerpo, nuestra decisión, ¿cierto? Y a partir de eso he generado estrategias de cómo entender mucho mejor nuestra sexualidad. Entonces Miss Cali no solo está en shows y performa y es dominatriz, sino ella también hace talleres de sexualidad, donde me enfoco básicamente en hablar sobre las alternativas sexuales como formas alternas para encontrar el placer que no sea de forma genital o falocentrista, que pues también son partes importantes del patriarcado. En cómo nosotros a partir de la mente, de otras sensorialidades, puedes encontrar el placer, ¿sí? Me enfoco mucho en temas como lo que es el bondage, que son las ataduras eróticas, juegos de rol, anarquías relacionales, hablamos un poco sobre eso en los talleres, sobre los códigos que hay que tener con alguien cuando tienes una sesión de BDSM, sobre el consentimiento, sobre que todo tiene que estar informado. Entonces, estrategias que yo he podido construir, primero, tener talleres. Los talleres comunitarios o de enfoque de construcción comunitaria son supremamente importantes y desde allí creo que he podido conectar con otras personas que no son diversas, pero que también le gustan los temas y poder educar un poco a la gente sobre lo que son las dimensiones de la sexualidad, que la gente no las conoce, que es tu identidad de género, tu orientación sexual, tu expresión del género y tu asignación biológica. Y la gente tiene que entender que el sexo y el género son cosas diferentes, ¿sí? Y de ahí para allá entendemos muchas cosas de cómo son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, estrategias que yo he podido abordar es tener los talleres comunitarios. Esos han sido súper importantes para mí. También con una línea gráfica, que me gusta muchísimo todo lo que hacemos desde las líneas gráficas, ya sean el estampado, los fanzines, los stickers. Entonces, pues Miss Cali siempre ha sido como alguien que ha estado como en esa vanguardia, ¿sí? No es alguien que está solo en redes sociales, porque también es bastante complejo a la actualidad construirse como alguien que vive de una red social a partir de su cuerpo. Como trabajadora sexual también desde ese entorno, porque pues también soy trabajadora sexual, quizás no desde un lugar de la prostitución, ¿sí? Que la gente también tiene que entender que el trabajo sexual no solo es lo que sucede como
la prostitución o el genocidio o todas estas otras formas digamos, de comercializar con tu cuerpo, sino como también como dominatriz, ¿cierto? Como empoderadora de la sexualidad, soy también trabajadora sexual, ¿sí? Y desde allí creo que al inicio eso a las personas de una vez ya les cambia el chip, porque cuando tú hablas de que eres trabajadora sexual ya hay una denigración de tu trabajo, ya hay una discriminación de tu persona, ¿cierto? Porque la visión desde los fundamentalismos hacia la sexualidad solo nos hablan del pecado, ¿cierto? Nos hablan del error, del sentirse sucios, del sentirse que somos imperfectos, impuros. Y esas cosas en el fundamentalismo en cuanto a la sexualidad es de las cosas más difíciles que uno puede hablar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que son los efectos que tienen los fundamentalismos dentro del activismo en general y también dentro de tu trabajo como activista? Bueno, los efectos negativos, porque todos son negativos, básicamente que no hay ningún efecto positivo de los fundamentalismos en ningún tipo de activismo o en el arte que yo realizo. Los efectos más negativos que he podido percibir y vivir ha sido la continua discriminación. La continua segregación de no oportunidades quizás laborales, de estudio o simplemente ocupar un lugar en un espacio, en un sitio como tal. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten incomodadas por tu presencia y creo que de las cosas más negativas que yo he podido percibir es que muchas veces me han pedido que me vaya de lugares o que no hable de ciertas cosas, o básicamente la censura. Creo que los fundamentalismos han hecho la apertura más grande de lo que es la censura, porque no permite que las cosas se digan en el contexto que deba ser o con las palabras que tengan que ser, sino siempre las han maquillado o las omiten, ¿sí? O simplemente las cortan, ¿sí? Y esos son los efectos más negativos a la hora de uno poder tener un lugar en la sociedad. Uno quiere estudiar, conseguir un trabajo y demás, y muchas veces desde allí yo he sentido que no hay oportunidad. Y por eso las personas están en una continua emigración. Y lo percibimos mucho en nuestro territorio boyacense y en los pueblos de Boyacá, en los cuales los jóvenes, a causa de los efectos negativos de los fundamentalismos, pues deciden irse de sus pueblos, deciden irse de Boyacá, no querer vivir aquí, no construir aquí una empresa o una vida. Y eso es algo muy negativo porque para las personas diversas sexuales emanciparse a tan temprana edad o prematura edad pues no trae cosas positivas. Muchos chicos o chicas y chiques se van de sus casas antes de los 18 años, por tanta violencia, por discriminación, y pues la gente se va a pasarla mal, ¿sí? A vivir situaciones que son incómodas, pasar hambre, no encontrarse un lugar donde te sientas respaldado. Básicamente que también a partir de los fundamentalismos empezamos a construir familias alternas a tu familia tradicional. Y esas familias alternas son las colectivas, son los movimientos, son los grupos a los cuales uno se une, son los amigues, básicamente que es tu segunda familia. Entonces los efectos más negativos que yo puedo ver es como tú rompes cosas tan vitales, construyes otros escenarios, pero también los otros escenarios que están construidos a partir de mucha rabia, ¿sí? Y muchas personas están en esos lugares compitiendo con ellos mismos. Y pues esos efectos negativos se dan y se seguirán dando si no empezamos a cambiar las formas en cómo nosotros Hoy en día estos grupos fundamentalistas siguen creciendo, ¿no? Como que se siguen armando grupos, se organizan, generan muchísimas estrategias, y eso pues también vemos que ocurre en el departamento de Boyacá. ¿Tú cómo observas que es ese movimiento de los fundamentalismos aquí? Bueno, básicamente que la gran mayoría de personas están bajo un pensamiento fundamentalista. En Boyacá siento que el hecho de que tú no puedas ni siquiera vestirte de cierta manera y ocupar un lugar sin sentir que te gritan puta, perra, o que te ves mal y que te hacen sentir mal con tu cuerpo, hacen que básicamente todas esas
escenarios sean reforzados por personas que quieran seguir en su pensamiento fundamentalista. Yo respeto mucho las vertientes religiosas, pero al mismo tiempo, como las respeto, también las confronto y siento que a nadie puedes educar a partir de un pensamiento que es extremadamente religioso. Pero es lo que continuamente sucede, digamos, lo hablo mucho más de lo que es el entorno rural de Boyacá. Todos hablamos de Boyacá, 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 sí, claro, pero todos vemos los cambios es en la zona urbana, ¿cierto? Pero es que en el campo nada ha cambiado, ¿sí? Y es donde más estigma actualmente seguimos teniendo. Embarazos en adolescentes. Siguen las cifras, ¿sí? Embarazos en adolescentes contemplados en entornos familiares, o sea, son violaciones, ¿sí? Abuso sexual. Eso ha tenido la apertura de los fundamentalismos en Boyacá y son los altos índices de abuso sexual, ¿sí? Y que las personas normalizan el abuso sexual en sus entornos como la familia, cosas que no deberían ser aceptadas. Menores de 14 años son embarazos inaceptables, ¿sí? Ya de ahí para allá, entender que si ya es un poquito mayor de 14 años, muchas familias dicen, no, listo, ya que lo tenga, y muchas familias se sienten felices, ¿sí? De tener a sus hijas embarazadas, ¿sí? Sabiendo que la repercusión o el daño sistemático y generacional a estas mujeres es altísimo. Básicamente pienso yo que eso ha permitido que en Boyacá nos demos la pela con los derechos sexuales y reproductivos, porque básicamente que aquí no los respetan. Acá no respetan la autonomía del cuerpo de una mujer ni de un hombre, ¿sí? Y nosotros y nosotras y nosotres creo que hacemos nuestro activismo más grande a la hora de poder decirle a alguien, sí hay otra oportunidad de vida, ¿sí? Embarazarse no es lo único que hay para sobrevivir, ¿sí? Y no vemos la ruta IVE como una escapatoria, sino simplemente como una garantía de derechos hacia la mujer, pero también hacia la responsabilidad de los hombres con la paternidad, la gestación y demás. Bueno, yo tengo una frase muy bonita que saqué el año pasado en una construcción de textos de intervención comunitaria de mujeres de Boyacá y es: tú mereces una gran vida, eres alguien especial.